Bienvenidos a Enseñanza Bíblica del Viernes. Padre nuestro, gracias por este tiempo que estamos aquí juntos y que esto es el mensaje que tú quieres, que puede tocar los corazones a todos los que están escuchando, Padre nuestro, y que puede dar a ti en honor y la gloria. Lo decimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias por estar aquí hoy y hoy vamos a explorar el bautismo en Cristo. Ahora, en la Biblia, el Nuevo Testamento, vemos que antes de Jesús, Juan el Bautista bautizó en el río Jordán y él bautizó para el arrepentimiento de los pecados. La gente acudía a él y se arrepentía. Y el bautismo era como ser lavado por las aguas, ser purificados, como los viejos sacrificios. Pero esto no fue permanente y no era para salvación. Juan el Bautista fue el precursor de Jesús. Él preparó el camino. Vemos esto en Mateo 3, versículo 1 a 3. En aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel quien había escrito el profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Y también lo dice en Lucas 3, versículos 3 a 4. Juan recorría toda la región del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Así está escrito en el libro del profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Y vemos lo que Juan dijo en Mateo 3, versículo 11. Pero él que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo. Y él estaba hablando de Jesús. Pero sabemos que Jesús también fue bautizado por Juan el Bautista, aunque no había pecado. Él iba a coger nuestro lugar para pagar por nuestros pecados. Y quiero leer el comentario que dijo John MacArthur, que él escribió. El que no tenía pecado ocupó su lugar entre los que no tenían justicia. El que estaba sin pecado se sometió al bautismo por los pecadores. En este acto, el Salvador del mundo tomó su lugar entre los pecadores del mundo. Wow. Y sabemos que el bautismo de Jesús fue un predecir de su muerte, sepultura y resurrección. Y vamos a explorar eso también. Pero las personas que habían recibido el bautismo de arrepentimiento también podían recibir el bautismo en Cristo. Y vamos a ver esto en Hechos, capítulo 19, versículos 3 a 5. Y esto fue Pablo hablando. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en él que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Y vemos que no fue un bautismo ni el otro. Sin embargo, el bautismo por el arrepentimiento de los pecados de Juan iba a ocurrir hasta que Jesús venía con su bautismo. Porque los que recibieron el bautismo de Juan todavía necesitaban ser bautizados en Cristo. Sin embargo, no necesitas el bautismo de Juan para ser bautizado en Cristo. Y vemos esto en el relato de Hechos 10 y muestra claramente con Cornelio, el centurión, que era un gentil, no era judío. Él y su casa recibieron el bautismo con el Espíritu Santo en Cristo y fueron bautizados en el nombre de Cristo con agua por el apóstol Pedro, sin ningún bautismo antes de Juan. Hechos 10, versículo 44 y también 47, 48. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Y vemos que el Espíritu Santo se recibe con el bautismo en el nombre de Jesús. Como Juan mencionó en Mateo 3:11 que leímos, Él, Jesús, los bautizará con el Espíritu Santo. Y también lo vemos en Hechos 2:38. Arrepiéntase y bautístese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de su pecado, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. También lo vemos en 1 Juan capítulo 4 versículo 15 que dice: si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Ese es el Espíritu Santo que pertenece en la persona. Y también vamos a leer Romanos 10, 9 a 10. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. El bautismo en Cristo es creer y confesar que Jesús es el Señor y Salvador de tu vida, para ser tus pecados perdonados y para ser salvo. El acto del bautismo en el agua es la declaración pública de su compromiso de hacer Jesús como Señor y Salvador de su vida. Esto es lo que pasó con Cornelio. Él y su familia fueron bautizados en Cristo con el Espíritu Santo primero y luego recibieron el bautismo en agua para su declaración. Y cuando Jesús fue bautizado, fue sumergido en el agua y subió del agua en el río Jordán. Y vamos a ver esto en Mateo 3:16. Dice: tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua.
Como hemos mencionado, el bautismo de Jesús fue un predecir de su muerte, sepultura, entierro y el de resurrección. Jesús murió en la cruz, fue sepultado en la tumba, y eso es como ser sumergido en el agua. Y cuando salió del agua, eso es representando que salió de la tumba, salió y fue resucitado. Este bautismo en Cristo, cuando Él se bautizó, estaba enseñando que Él iba a morir y ser enterrado, como ser sumergido en el agua, pero que iba a resucitar de ser muerto, era resucitar de ese sepulcro. Y eso fue para cuando subió del agua. Eso es una enseñanza a nosotros, lo que iba a pasar. Y cuando nosotros somos bautizados en Cristo, ocurre lo mismo en la analogía con nosotros. Como hablamos la última vez acerca de que somos una criatura o creación nueva en Cristo. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y Señor, nuestra naturaleza vieja muere, como lo simboliza el bautismo en Cristo o la inmersión en el agua. Y cuando subimos del agua, el resultado es como resucitar como una criatura nueva en Cristo. Y vemos esto en 2 Corintios 5, versículo 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha muerto. Ha llegado ya lo nuevo. Recuerde que ser bautizado es tomar una decisión. La opción de aceptar y seguir a Jesucristo. No se te puede imponer. Ahora, sin embargo, un bebé puede ser dedicado a Dios. Y lo vemos con Jesús. Vamos a leer Lucas, el 2 capítulo, 22 a 23. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Un bebé puede ser ofrecido y dedicado a Dios, como hicieron José y María con Jesús. Pero ser bautizado en Cristo significa una decisión consciente. También significa que tiene que arrepentirse de los pecados y aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Recuerda la gran comisión que Jesús dio a sus discípulos en Mateo 28, 19. Jesús dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ser bautizados en Cristo es extremadamente importante y es lo que nos convierte a una creación nueva. Pero es una decisión. Ahora, la próxima vez vamos a explorar lo que significa estar en Cristo. Padre nuestro, gracias que estamos aquí. Gracias por tu presencia.
mientras estamos explorando lo que tu palabra dice para nosotros, lo que dice la Biblia entre el bautismo y estamos aprendiendo, Padre nuestro. Gracias por tu ayuda. Gracias por las bendiciones. Pido que tú puedes seguir bendiciendo a cada persona que está escuchando y ayuda a cada uno de nosotros en este camino en la vida. Gracias a Dios y lo decimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesús. Amén. Gracias por estar aquí hoy. Cuídate y que Dios te bendiga.